Repito, hoy estamos en la lección número 15, ¿verdad? Y el tema de esta tarde es Josafat el valiente, amén. Vamos a ver cuando Josafat toma el liderato. Como dijimos, hermanos, la semana pasada iniciamos con 9 semanas que vamos a estar viendo diferentes lideratos de Israel. Vamos a ver 9 semanas de líderes, de reyes buenos y malos. La semana pasada vimos la vida de Roboam, el orgulloso. Dijimos la semana pasada que todos somos orgullosos, ¿verdad? Unos somos más orgullosos que otros, otros lo sabemos disimular más que otros, otros no lo podemos esconder, pero todos somos orgullosos. Y vimos la semana, no sé si los niños quieren ir a las clases de niños, de jovencitos, si por favor les pueden preguntar. Y vimos, hermanos, que las consecuencias del orgullo de Roboam metieron en problemas a todo el pueblo, porque se dividió el pueblo. Dijimos que por el orgullo hay matrimonios que se han divorciado. Por el orgullo, hermanos, hay personas que no pueden permanecer en un trabajo, en un empleo. ¿Por qué? Porque el orgullo destruye. Y es lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, la vida de Josafat. Vamos a ver, este fue el cuarto rey, hermanos, después de que el pueblo fue dividido. A Roboam inició a reinar, hermanos, a los 35 años. Perdón, Josafat, ya se metió Roboam. Josafat reinó por 25 años. Amén. Y cuando Josafat, hermanos, inicia su reinado, ¿puede voltear tu Biblia en 2 de Crónicas 17, por favor? Su padre Asa había conducido a todo el pueblo hacia la idolatría. Por eso, hermanos, tú puedes ser una persona, hermanos, que te apartas del Señor y vale más que tengas seguro que uno de todos tus hijos te va a seguir. Aunque no digas amén. Yo te puedo decir que si uno de ustedes, de los padres, acepta a Cristo, tarde que temprano uno de todos te va a seguir. O sea, ¿nos van a seguir para lo bueno o nos van a seguir para lo malo? Y el padre de Josafat condució a todo el pueblo porque el rey tenía la autoridad. Tú y yo como padres tenemos la autoridad de hacer lo que querramos en nuestra casa. Yo decido si permito drogas en mi casa. Yo decido si permito alcohol en mi casa. Yo decido a qué horas llegan mis hijos a mi casa. Y tarde que temprano se va a llevar el fruto, ¿sí? Cuando Josafat entra al reinado, el padre de Josafat, Asa, había, hermanos, corrompido a la nación. Y por eso, hermanos, el padre de Josafat había conducido al pueblo a la idolatría. Ahora pregunto, ¿qué es idolatría, por favor? Para que entendamos de qué se va a tratar el tema, de qué va a ser valiente. ¿Qué es idolatría? Algo que ocupa el lugar de Dios. Amén. ¿Qué más es idolatría? Es adoración a ídolos. Adoración a imágenes. Ahora, en la idolatría no solamente se involucra imágenes hechos de mano que no escuchan, que no ven, que no hablan. Pero tú puedes idolatrar a tu esposo. ¿Cómo está eso? Si tu esposo te dice, pues ahora no buscas de Dios y tú te sometes en esa área, Él es tu Dios, lo estás idolatrando más que a Dios. En otras palabras, idolatría es aquello que ocupa el lugar de Dios. Yo no estoy diciendo que te rebeles como mujer, como esposo, como padre, no. Pero idolatría es aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tus riquezas, puede ser tu confianza en tu cuerpo físico o X cosas. O la idolatría, hermanos, no es tan solo lo que vemos o lo que podemos adorar, sino la idolatría se lleva en el corazón. Por ejemplo, y con esto me cambio. Antes, ya lo he dicho muchas veces, pero mi esposa y yo le doy gracias a Dios que mi esposa y yo nos separamos. Hace como 25 años, ¿cuántos años tienen mis hijos? ¿26? 27. Bueno, por ahí.
26 años, mis hijos tenían ya casi como un año. Y yo le doy gracias a Dios porque nos separamos. Mira, ya llegaron los jóvenes, ¿ve? Se van los jóvenes y nos quedamos solos. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa y yo estábamos idolatrados. Ella me idolatraba a mí y yo la idolatraba a ella. Si ella iba a la iglesia, yo iba a la iglesia. Si yo iba, ella iba. Si ella pasaba al altar, yo pasaba al altar. Si ella pasaba al altar, ella pasaba. Si ella aplaudía, yo aplaudía. En otras palabras, estábamos de la manita sudada. Pero en la casa éramos el perro y el gato. Y yo le doy gracias a Dios que nos separamos. Les digo por qué. Porque en esa separación entendimos que si no era Cristo o no era Dios el primero en nuestro matrimonio, no iba a funcionar. Y regresamos con el objetivo, con el fundamento. Decimos, de aquí para adelante, si tú quieres ir a la iglesia, vete. Si tú no quieres ir, no te vayas. Pero no podemos detener al otro. Si tú quieres pasar al altar, pasa. Si no quieres pasar, no pasa. En otras palabras, ya no vamos a ir de la manita sudada. ¿Me entiendes? La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Nada ni nadie puede ocupar tu lugar. Ahora, no te estoy enseñando que seas rebelde con quien sea. No, te estoy enseñando que tienes que aprender a respetar. Pero el corazón nadie lo puede tomar más que Dios. Y ese es el problema que estaba pasando. Cuando el pueblo se involucró en la idolatría, hermanos, ya no querían buscar a Dios. Ya les costaba buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, hermanos, darle libertad a la hilacha. ¿Verdad que a cuántos acá entre nosotros? Seamos sinceros. ¿Cuántos disfrutamos el pecado? A lo mejor lo dije mal. ¿Cuántos disfrutamos del pecado? Déjenme mirar los lentes. ¿Cuántos disfrutamos el pecado? Si usted dice que no, entonces ¿por qué lo seguimos haciendo? El pecado se disfruta. La desobediencia se disfruta porque somos rebeldíos a veces. Y al pueblo, a Josafat, le va a costar. Recuerda esto, apunté esto, si lo quieres poner. Mira, cambiar a alguien de lo bueno a lo malo es fácil. Te va a costar poquito, pero vas a convencer a la persona. Repito, cambiar a alguien de lo bueno a lo malo no es tan duro. Cambiar a alguien de lo malo a lo bueno te va a costar. Cuesta vivir para Dios, pero no cuesta mucho darle libertad a la carne. Y vamos a ver en la vida de Josafat. Puedes voltear así tu Biblia en 2 de Crónicas. Cómo este rey reforma, hermanos, a Judá. Cómo trae cambios. Por eso recuerda esto, hermanos. Sí o no, no sé si me explicas. ¿Verdad que es fácil dejar las cosas buenas e irnos a hacer las cosas malas? ¿Verdad que es fácil? Cuando menos pensamos ya andamos haciendo cosas. ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Padre Santo, dejar lo malo cuesta. Cuesta. Y vamos a ver lo que Josafat hace después de que el pueblo, después de que destruye todos los altares. Vamos a ver que Josafat no tan solo se queda conforme que se destruyan los altares, sino él hace algo más. Y vamos a ver allí en 2 de Crónicas 17, versículo 1. Lo tenemos, del 1 al 6. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a quién, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de quién. Y Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de quién. Wow, primeramente vemos el versículo 1, hermanos, cuando empieza, que conforme Josafat inició su reinado, dice, hermanos, que Josafat reconoció que el reino del norte le podía causar problemas.
o sea que eran un peligro tanto en política como en guerra. Y dice que él reforzó, hermanos, se protegió, se cuidó. Lo primero que tú y yo debemos hacer es reconocer en qué estamos parados. Tú tienes que saberte a ti mismo, tú tienes que saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus puntos fuertes. Si a mí me gustaba la cheve, yo no puedo andar mucho con alguien que le guste la cheve porque todavía no estoy muy fuerte. Si a mí me gustaba la pornografía, si a mí me gustaba de mujeriego, si a mí me gustaba, yo no puedo andar mucho en ello porque yo tengo que conocerme a mí mismo. O sea, en el momento que tú y yo aceptamos a Cristo, yo tengo que ver dónde estoy, quién soy yo, dónde estoy parado, qué tan fuerte soy y qué tan débil soy. Si yo sé que esta persona me va a causar debilidad o puedo caer por esta persona, el Señor mismo se encarga de apartarme por un tiempo mientras me firma, mientras me fortalece. ¿Se acuerdan cuando el pueblo salió de Israel? Que dice que los llevó a rodear porque todavía no sabían pelear, ¿sí? Pero si tú te aferras, que todo lo puedo en Cristo, no hombre, te alabo Señor, véngase, y véngase mi amigo, véngase mi hermana, véngase, yo mire, el 89% sus amigos se lo van a ganar otra vez para el mundo. Porque ¿cómo dice? No tomaste valor a esta carne, que esta carne está fuerte, esta carne tiene poder para regresarnos otra vez a los placeres que le gustaban antes de venir a Cristo. Y el rey Josafat entendió que si no modificaba las barreras, las bardas, los muros, podía ser atacado. Tú tienes que conocerte. Tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que conocer tus puntos débiles. Tú tienes que saber cuál amistad te va a sonsacar, cuál amistad te va a llevar otra vez al chupe o al toque. Tú tienes que saber. Y si tú no sabes, te vas a empezar a juntar normalmente con todos tus amigos, con todas tus amigas. Y cuando menos pienses, vas a empezar a acceder, vas a empezar a hacer cosas que tú pensabas que ya no ibas a hacer. El rey de Judá, Josafat, reconoció que estaba en peligro y empezó a reconstruir. ¿Por qué? Por si un día lo atacaban. En el versículo 3, muy rápido, porque como les dije, nos vamos al capítulo 20. En el versículo 3 me encanta. Le dice que el Señor estaba con Josafat por seguir el ejemplo de David. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? El Señor estaba con Josafat. ¿Por qué? Porque David nunca se inclinó, nunca adoró a ídolos. Aunque David había pecado, aunque David la regó, aunque David derramó sangre, pero él nunca se inclinó a los Baales, él nunca puso su confianza en los dioses hechos de manos, sino era siempre su Dios. Y Dios lo bendijo, Dios bendijo a Josafat. ¿Por qué? Porque siguió el ejemplo de David. Ahora cuando dice, hermanos, en el versículo 3 dice que no buscó a los Baales. Los Baales, hermanos, era el Dios el que gobernaba, hermanos, tanto la naturaleza, hermanos, ¿cómo se dice? Las tormentas. La gente tenía al Baal como un Dios de la naturaleza. O sea, no conocían a Dios verdadero. En otras palabras, no, este Dios es el que me ayuda para la fortaleza, perdón, para sembrar, para regar. El Dios, hermanos, el Baal, hermanos, era el Dios de la lluvia, era el Dios del sol. Y para un agricultor, él conocía, entendía que la lluvia y el sol eran necesarios para que diera frutos, ¿sí o no? Y por eso los cananeos adoraban al Dios de Baal. En otras palabras, ellos adoraban a las imágenes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los dioses, el Baal, era el que bendecía su cosecha y su ganado. Y lo triste aquí, hermanos, cuando menciona el versículo 4 y el versículo 5, Israel se fue hacia los dioses de los cananeos.
El mismo pueblo empezó a corromperse, empezó, hermanos, también a creer en los Baales. Oh, no, sí, mis bendiciones, porque mira, el Dios de Baal me bendice por el sol, por la lluvia. Mira, mi cosecha está creciendo, pero la honra se la daban a los dioses paganos. Y Dios bendice, hermanos, a Josafat porque él no se inclinó, porque no puso su confianza en los Baales. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Me encanta lo que dice el versículo 6. Dice que se animó en su corazón. En otras palabras, lo que él se puso a hacer de redumbar los Baales, los altares. Hermanos, él sabía que él estaba en peligro. Aunque él era el rey, aunque él era la fuerza potente, él sabía que la gente se le iba a oponer. Cuando tú y yo nos decidamos buscar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, algo o alguien se nos va a oponer. ¿Tú qué crees? ¿Que el enemigo va a querer dar su brazo a torcer? Ah, ok, ya decidiste ir a buscar de Dios. Órale, pues. Es como cuando se mete uno a una pandilla, ¿no? Dice que se mete con golpes y se sale con muerte. ¿Tú crees que el enemigo nos va a soltar tan fácil? Y dice en el versículo 6 que él se arrimó, se agarró de su corazón, se animó en su corazón. O sea, él se había propuesto, sé que va a ser peligroso, pero yo me voy a proponer, me voy a hacer lo que tenga que hacer para que la gente, para que el pueblo vuelva a poner su confianza en totalidad a Dios. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Si tú y yo ahorita como padres, si tal vez nos hemos descarriado, tal vez hemos hecho, tú y yo tenemos que tomar la iniciativa, la decisión, decir, ¿sabes qué? Basta, me propuse en mi corazón, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Y tal vez a mi esposa no la puedo obligar, a mis hijos ya tan grandes no los puedo obligar, pero a los niños más chiquillos, a ellos sí me los agarro, a ellos sí me los llevo. Va a haber pleitos con tu esposa, va a haber pleito con tus hijos grandes, va a haber pleito con tu esposa, con tu esposo. Cuando te propongas dejar la idolatría, dejar lo que te está apartando del Señor, te va a costar. Repito, porque ya estamos impuestos a salir, la manita sudada, ya estamos impuestos que ahora es día, no lo voy a tomar a mal, ¿ok? Ya estoy impuesto, ahora es servicio, pero mejor vamos a ir a una carnita asada. Ahora me invitó mi tía, ahora me invitó mi tío. Entonces, lo que te quiero dar a entender, sin pensar, te estás absorbiendo y te están apartando del Señor. Pero como estamos, allá no hay nada, no siento cuando alguien me está invitando para desenfocarme de las cosas de Dios. ¿Por qué será que las carnes asadas siempre son los domingos o siempre son cuando son servicios? ¿Por qué será eso? Pregunto, no sé. ¿Por qué será? Para apartarnos del Señor. Mucho tal vez porque pues, es el único día que descansan, ¿sí o no? Mucho tal vez te llega familiar ese día. ¿Es malo o no es malo? Pero tú tienes que pedirle discernimiento al Señor. ¿Por qué es que te están invitando solamente los días de servicio? ¿Quién está atrás? Porque si nos invitan ahorita, por ejemplo, si te llega un familiar ahorita, y nos vamos a otro punto. Si me llega ahorita un familiar en mi casa, yo prefiero, y eso tiene que ser ética, ¿verdad? No puedo dejar a mis familiares, pero yo prefiero, si se queda una semana, en esta semana no voy a buscar de Dios porque pues tengo familiares, me llegó visita. ¿Sí o no? Es lo normal, ¿sí o no? Seamos sinceros. Y si no quiere ir a la iglesia, los familiares, pues yo no voy a la iglesia porque pues mis familiares no quieren ir. Pero como vinieron a mi casa, yo tengo, como dijo en el versículo 6, que se puso en su corazón. Sabía que iba a estar peligroso. Hermano, primo, tío, tía, abuelita, abuelito, papá, mamá. Miren, yo tengo que ir a la casa a darle gracias a mi Padre. Si gustan acompañarme, vénganse. Si no,
se quedan en su casa. Son 2 o 3 horas máximo que los vas a dejar solos. Pero a veces no discernimos lo que está atrás de la invitación, de lo que está atrás de una visita. Y eso es exactamente lo que le pasó al pueblo. Josafat reconoció que le iba a costar volver otra vez al pueblo a que le fuera fiel a Dios. A nosotros, hermanos, nos va a costar. Tú y yo tenemos que anhelar, repito, tenemos que anhelar. Y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo reprendo esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Yo sigo adelante. Si me quieren visitar de aquí para adelante, que me visiten. Pero de aquí en adelante, tú eres mi Dios. Tú eres mi único. Tú eres mi primero. No voy a faltarle respeto a mi visita. No voy a faltarle respeto a esto. Pero cuando alguien te invite, repito, cuando alguien te invite en día de servicio, alguien que te llegue visita en día de servicio, pídele al Señor el discernimiento. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué llegó a esta hora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te invitaron nomás en la carne asada? ¿Por qué nomás en el día de servicio? Un servicio, no hay problema. ¿Cómo dice el dicho? No, se oye mal. Una vez al año, Y a otro servicio, pues órale, pues oye, pero otro servicio te llegó la visita. Otra vez. Entonces ya es tiempo de decirle, Señor, ¿qué está pasando? A Josafat le iba a costar regresar, derrumbar lo que su padre Asa había construido. Él había permitido la idolatría. Y a Josafat le costó, porque dice del 4 al 6 que Josafat derrumbó los altares altos. Él derrumbó, hermanos, lo que le costaba. Repito, él era la autoridad, él tenía el poder, pero uno que otro se les revela, hermanos. Cuando tú quieras cambiar, no va a ser fácil. Si tú ves del versículo 7 al versículo 9, fíjate lo que dice. Ahora, esto es después de que ya arregla, de que construye, de que él decide tumbar los altares altos. No se queda allí. Porque fíjate ahora lo que va a hacer Josafat. Porque él tenía, recuerda esto, él tenía el poder, la autoridad para derrumbar y ni quien le cuestionara. ¿Sí o no? Ahorita si tú, papá, eres el dueño de la casa o estás en tu casa, si ahorita, si agarras un mueble y lo tiras, tus hijos pueden decir, ¿qué pasó? Pero nadie te puede, ¿cómo se dice? Nadie te puede, ¿cómo se dice? O sea, no va a tirar porque pues, es mi casa. ¿Sí o no? O sea, ¿sí me entiendes a punto? Nadie te puede reclamar porque es tu casa. Y tú eres el padre. Tú eres el esposo. Pero fíjate, Josafat, del versículo 1 al 6, Josafat determina serle fiel a Dios, romper la idolatría y derrumba todo. Pero en el versículo 7 a 9, él tenía poder y autoridad para derrumbar, pero él no tenía el poder y la autoridad para entrar a los corazones de la gente, porque ellos podían ver quemados los ídolos, pero el problema cuando no entra algo más, tarde que temprano nos vamos a regresar a la idolatría. Podemos dejar de adorar tal vez imágenes, pero ahora que somos en Cristo, ahora vamos a adorar cosas que ya no son imágenes, pero ahora van a ser otras cosas, que es la misma idolatría. Y Josafat nos va a enseñar cómo reprender eso. Dice en el versículo 7 al versículo 9. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiraot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, ¿qué hubo? Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo ¿qué? Consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando ¿quién? Al pueblo. Aquí vemos, hermanos, un problema que ya se resolvió, el problema de la idolatría. Ya no había templos, ya no había lugares. Eso estaba resuelto. Pero vemos aquí, hermanos, que Josafat
Después de que derrumba, él entendió que no era suficiente derrumbar lo visible, lo que las manos podían tocar, porque él envía tres tipos, hermanos, de tres grupos de maestros. Envía a los principales, a los levitas y a los sacerdotes. Esto tiene mucho que ver, hermanos. Josafat, repito, entendió que no era suficiente, porque tú y yo ahorita, lo voy a decir con respeto, nadie se me vaya a poner medio. Aún yo puedo agarrar una imagen y ya no sirve para nada, y la puede pisotear. Josafat entendió que eso no significaba nada. Josafat entendió, porque envía a los principales, envía a los sacerdotes y a los levitas para que fueran instruidos en la palabra. Tú puedes decidir ya no ser idólatra. Ya no voy a permitir que mi esposa me mande para que no busque de Dios. Ahora mi esposo, ahora yo te voy a servir a ti, Padre bendito. Y aunque mi esposo me divorcie, aunque mi esposa me divorcie. Si no hay palabra, cuando te diga tu esposo o tu esposa, pues decídete, porque aquí nos divorciamos. I'm sorry, mi amor, ¿por qué? Porque te va a dar miedo, porque no hay palabra que te respalde con lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Por eso te puede tocar el Espíritu Santo. Ahora sí voy a seguir al Señor. Pero si no te arraigas de la palabra, cuando ya vengas a la realidad, te va a dominar quien te domina y no vas a poder cambiar. Josafat manda principales, manda levitas, los intérpretes de la ley, y manda sacerdotes para que fueran instruidos en la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra es que alguien puede pararse firme en contra de la idolatría. ¿Cuántas mujeres no aguantan golpes? ¿Cuántas mujeres no aguantan maltratos porque idolatran a su esposo y se adaptan, se imponen a los golpes, a los maltratos? Pero si se escudriñara la palabra, como dijo Josafat, ninguna mujer permitiera que el hombre la tachara. Pero también hay mujeres que golpean. Yo sé que aquí no hay, hombre. No sé si me explico. Josafat entendió que no es suficiente que tú quieras cambiar. No es suficiente que ahora sí, mi amor, ya no me vas a mandar. Ahora es mi Dios el todo. Eso no tiene nada que ver. La palabra te tiene que redarguir. La palabra es la que te tiene que dar el fundamento. La palabra es la que te va a firmar para que mano a mano con tus decisiones. Porque si nomás dices por valentía, acuérdate que la emoción, ¿qué pasa con la emoción? Se va. Allá en la iglesia me sentía bien machín, machín no es malo, ¿verdad? Me sentía bien macho, pero ahorita no, mi esposo me está bien fuertote y mi esposo sí. Pero cuando te agarras de la palabra, cuando me agarro de la palabra, lo que el Espíritu Santo se manifestó aquí, te va a respaldar lo que vas a manifestarte aquí. Pero si no te arraigas de la palabra, nunca podrás hacer cambios. Y repito, tal vez ya no tienes imágenes, ya no adoras imágenes, pero todavía eres una idólatra porque las personas te dominan, te dejas controlar por el trabajo, por la persona, por esto y lo otro, y tú no eres libre de la idolatría todavía. Aunque conozcas a Cristo, recuerda esto, esclavos era que no tienes derecho. Cautiverio, cuando el pueblo se fue por cautiverio por 70 años, cautiverio eran libres, pero eran limitados. Ellos tenían que pagar tributo para poder sobrevivir. Trabajaban sus tierras, pero tenían que pagar tributo. Una persona que ha aceptado a Cristo ya no es esclavo, pero podemos entrar en cautiverio, que ahora estamos contentos, mañana estamos así. ¿Estamos contentos? ¿Por qué? Porque estamos cautivos todavía de ciertas cosas que no somos libres. ¿Me entiendes? Josafat entendió, hermanos, que no podía, hermanos, solamente quebrar las imágenes, romper, además, tómame esta cantina. ¿Qué hubo? Órale, pues. Tómame esta discoteca de baile. El problema no era eso, el problema se llevaba adentro. Porque si se cerró esta cantina, ¿qué hubo? Pues me voy a la otra. Aunque tenga que manejar un poco más.
No sé si me entiendes. Es lo que Josafat hizo. Él entendió que el problema no era lo externo, el problema era lo interno. La palabra es la que le iba a hacer rema y es la que iba a hacer cambiar. Podemos anhelar, hacer, deshacer, pero si no te arraigas de la palabra, siempre estaremos titubeando. Voltea tu Biblia ahora, ahí en Segunda de Crónicas, vamos a ver, hermanos, vamos a ver la prueba de Josafat. En el capítulo 17, Dios lo bendice, ¿verdad? Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque destruyó los altares de su padre, la idolatría, y dijo, aquí no, aquí va a hacerse cambios, aquí van a alabar a Dios. Pero vamos a ver la prueba de Josafat. Y yo quiero que entiendas esto, hermanos, que no importa cuánto busques de Dios, cuánto ames a Dios, cuántas veces ayunes, cuántas veces ores, cuántas veces leas la Biblia, cuántos versículos te sepas de memoria, vamos a ser probados. Repito, Dios bendijo a Josafat porque él se apartó solamente para él. Él no adoraba a Dios. A dioses, perdón. Pero en el capítulo 20, hermanos, Josafat se va a enfrentar en un reto, en una prueba, como se puede decir, la prueba de su vida. Y por eso, hermanos, tú y yo, hermanos, tenemos que entender esto, que un día tú y yo tendremos que enfrentar. Josafat va a ser atacado por sus enemigos, pues en realidad, hermanos, eran sus enemigos, pero no eran enemigos. En realidad, hermanos, eran parte de las tribus de Israel, hermanos. Ahí en el capítulo 20, unos eran descendientes, hermanos, de Lot. ¿Se acuerdan cuando las hijas embriagaron a Lot y tuvieron dos hijas? No, perdón. Cuando las hijas lo embriagaron y tuvieron relaciones sexuales con Lot, ¿verdad? Pues ahí salieron los moabitas y los amonitas. Y después aquí también se acuerdan va a mencionar, hermanos, a los edomitas, pues es la descendencia de Saúl. Y quienes van a atacar a Josafat no eran personas desconocidas, sino eran raza de su misma raza, o sea, de su misma sangre, eran israelitas. Lo que pasa, Judá, hermanos, nunca les hizo daño, nunca les hizo nada malo, pero el problema es, cuando a alguien le caes mal, hagas o no hagas, le caes mal. Simplemente porque le caes mal. Y no importa qué tan bueno pueda ser. Cuando te caen mal, cuando les caes mal. Sí. Pero también cuando alguien te cae mal. Y no importa lo que haga, te cae mal. Y los que van a atacar a Josafat eran familiares lejanos, pero eran familiares y se convierten en enemigos, y Dios usa a estas personas para poner a prueba a Josafat, a ver qué es lo que iba a hacer. Y vamos a leer allí en Segunda de Crónicas. ¿Qué hora son? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lo tenemos. Vamos a ver del 1 al 5 primero. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadid. Entonces él tuvo que, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Primeramente, hermanos, vemos que dice que después, pasadas estas cosas, como inicia el versículo 20, el capítulo 20, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, vimos el inicio
leímos capítulo 17, Josafat tuvo bonito inicio. No se entregó a la idolatría. Pero si tú lees, no lo leímos ahora, pero si tú lees el capítulo 18 de Crónicas, hermanos, Josafat hace alianza con Acab. Un rey de Israel, ¿se acuerdan? Las naciones ya los reinos habían sido divididos. Él hace alianza con Acab. Y Acab no pedía la dirección de Dios. Acab hacía todo a su manera. Acab hacía todo a su forma. Acab no le rendía cuentas, nada que ver con Dios. Y Josafat hizo alianza con él. Y en el capítulo 19, a Josafat, hermanos, que se le da palabra de juicio a Josafat. Lo puedes leer en tu casa. Se le da una palabra de juicio a Josafat. Pero en el capítulo 19 también se le dice que había hecho cosas buenas. En 17, wow, fue ejemplo. Perdón, sí, en el 18 hace alianza con Acab. En el capítulo 19, se le dice que tendrá que ir a juicio, pero también se le dice que ha hecho cosas buenas. Ahora, hermanos, aquí vemos algo tremendo. Y le dicen en el capítulo 19 que habrá consecuencias por las decisiones que tomó. Ahí en el versículo 1, hermanos, versículo 2, se le dice que son tres poderes de ejércitos que venían contra él. Pero me encanta, hermanos, como dice ahí en el versículo, hermanos, en el versículo 2, en la última parte, dice que están en Hazeron Tamar, como a 40 kilómetros, hermanos. O sea, cuando a Josafat se le da la noticia que ya estaba el ejército como en 40 kilómetros, kilómetros vienen siendo que como 20 millas. 2 kilómetros por milla, ¿verdad? Más o menos. O sea, se le dice a Josafat que los enemigos ya vienen en 40 millas, 20 millas más o menos. O sea, era imposible que Josafat reuniera al ejército para la guerra. Ahora, lo tremendo que está pasando aquí, cuando se le da la noticia, Josafat en ese momento no tenía problemas. Todo estaba de bendición. Y de pronto se le llega la noticia que como a 20 millas están los enemigos que lo quieren destruir. O sea, Dios pone a Josafat, hermanos, en una situación donde no podía usar de lo que él dependía. Dios puso a Josafat en una situación donde él no podía usar sus habilidades, no podía usar su poder, no podía usar su conocimiento, no podía usar lo que él sea. Dios lo puso en un lugar, en una situación donde no podía depender de hombres de guerra. Porque Dios quería mostrarle algo a Josafat. Y va a haber situaciones, va a haber cosas, va a haber momentos donde tal vez Dios nos va a poner en situaciones, nos va a poner tal vez en una enfermedad, nos va a poner en un problema donde no podamos depender de lo que pensamos o de lo que tenemos habilidad o tenemos conocimiento o tenemos dinero para poder resolver el problema. Dios tratará con cada uno diferente, pero siempre Dios saldrá adelante. Repito, Dios pone en una situación a Josafat donde no podía defenderse, donde ya no había, ya a lo mejor ya había ido a los doctores, ya fue al abogado, ya fue para acá. Y Dios lo pone en una situación. ¿Por qué? Porque el Señor iba a ser glorificado. Dios quería saber dónde estaba el corazón de Josafat. Y tenlo por seguro que un día tú y yo estaremos en esa situación, ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema, ya sea por una situación. Allí se nos va a mostrar de verdad quién es Dios para nosotros. Perdón, ahí vamos a mostrar quién es Dios para nosotros. Y aquí, hermanos, podemos ver algo tremendo.
En el versículo 3, hermanos, vemos que Josafat, hermanos, que él tuvo temor. Pero aquí vemos en el versículo 3, hermanos, que en el temor, hermanos, por el temor al problema, hermanos, no se paralizó Josafat. Josafat no se paralizó en medio del problema, hermanos, sino se movió a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando viene un problema, en vez de buscar a Dios, a veces nos rebelamos en contra de Dios? Y no me vaya a malinterpretar como lo voy a poner. Pero a veces nosotros, los que tenemos más problemas, somos los que menos buscamos a Dios, somos los que menos nos acercamos a un templo donde se alaba a Dios. Y somos las personas que más problemas tenemos, cuando debería ser lo contrario. Cuando tengo más problemas es cuando más deleite debo estar en la casa de Dios. El problema de Josafat lo movió para acercarse a Dios, para humillarse a Dios, no para alejarse de Dios, sino ni tampoco para renegar en contra de Dios. O sea, Dios sabía lo que quería hacer con Josafat. Y lo mismo hará con nosotros, hermanos. Dios permitirá cualquier cosa en nuestra vida a ver qué hacemos. Porque repito, hermanos, y no me malinterprete, repito, a veces somos las personas más problemáticas, tenemos más enfermedades, pero somos los que menos buscamos a Dios. Queremos resolver primero el problema, voy primero al doctor, voy primero para allá, me tomo, acá como dice, ¿verdad? Me tomo una hierbita, a lo mejor la hierbita se me va a ayudar, me recetó esta hermana esto, me recetó este hermano el otro, pero lo último es humillarnos delante de Dios. ¿Por qué estás permitiendo esta enfermedad, Señor? ¿Por qué es que ya fui al doctor y no pasa nada? ¿Por qué es que ya me hicieron estudios y no pasa nada? En vez de humillarme a la presencia de Dios, yo quiero buscar situaciones para resolver mi enfermedad, para resolver mi problema, pero Dios solamente sabe que nos va a llevar a una situación donde no podamos depender de nada ni de nadie más que solamente a ver dónde está nuestro corazón. Josafat en el versículo 3, hermanos, lo primero, hermanos, que tuvo miedo, como cada uno de nosotros. Él reconoció que el problema era más grande que él. Cuando tú y yo reconocemos que el problema, la enfermedad es más grande que nosotros, es cuando podemos ir a Dios. Pero cuando pensamos que pues no es tan malo. Un ejemplo, si traigo un dolor, pues lo puedo sostener, mira, me duele, pero cuando ya es un problema más serio, como que ya nuestra mentalidad cambia, ¿sí o no? Pero si el problema no está tan acá, me eché un pleitito con mi hermano, pues ¿para qué busco de Dios? Porque el problema lo puedo controlar. Me duele la cabeza, pero lo puedo. Pero cuando ya no se puede controlar, es cuando determinamos si vamos a Él o no vamos a Él. Josafat tuvo miedo, pero el miedo no lo paralizó. El miedo lo llevó a buscar la respuesta. Tu problema, tu situación, tu enfermedad te tiene que apuchar a primeramente reconocer, soy humano, no me quiero morir tan temprano, estoy medio joven. Cuando yo me paralicé, cuando yo me aparté del Señor, que me paralicé de aquí para abajo, hermanos. Papá, se me vino a la mente, híjole, me van a dejar. Se va a ir con otro. ¿Y cómo le voy a hacer papá a los biles? ¿Y qué voy a pasar? Y voy a andar en una silla de ruedas. Mi mente empezó a dar vuelta. ¿Por qué? Porque mi situación era crítica. Pero cuando me ha dolido mi pata y lo que sea, pues me duele, pero pues batallo para jugar, lo que sea, pero eso depende tu grado de problema. ¿Qué dijo Jonás? Cuando mi alma desfalleció en mí, ¿qué dijo? Me acordé de ¿quién? De Jehová. En otras palabras, cuando Jonás estaba en el pez, él no buscó a Jehová porque él pensaba que tal vez estaba tratando de resolver el problema, pero cuando miró que no pudo resolver el problema, es cuando acudió a Él. Y si tal vez tú y yo todavía no acudimos a Él, todavía estamos resolviendo el problema. No, yo lo voy a resolver. Es que todavía tenemos fuerzas y Dios nos va a mostrar que con nuestras fuerzas no se va a resolver el problema. Tal vez tu problema, mi problema no se ha resuelto porque yo todavía quiero resolver el problema a mi propio conocimiento, a mis propias fuerzas. Y Dios va a esperar hasta que se nos terminen nuestras fuerzas y podamos ir a Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo.
Josafat tuvo miedo, pero el miedo no lo temorizó, sino que él se humilló. Humillarse es reconocer reconocer nuestro estado, es reconocer que sin Dios no la hacemos. Ese es humillarse. ¿Sabes qué, Señor? ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Ni me puedo dormir si trabajas temprano. Ni me puedo dormir, te quedas en la casa. Alguna vez yo sé lo que es levantarse a 3 de la mañana para el trabajo. Yo sé lo que es. Sé lo que es levantarse a 3:30. Y sé lo que es quedarse en la casa y no ir a la iglesia porque me voy a dormir. Y sé lo que es también no dormirse por quedarse en la casa, por no ir a la iglesia. Sé lo que es también. Y sé también lo que es cansancio, que si me quedo en mi casa me duermo. Pero yo te garantizo que son malas veces que nos quedamos en las casas porque estamos cansados y ni descansamos, porque pura televisión y ni nos dormimos. O sea, lo que estoy dando a entender y lo que quiero dar a entender, hermanos, cuando hay el problema, ¿qué es más importante? ¿Apapacharme o ir a buscar, a humillarme a la presencia de Dios y decirle, Señor, vengo cansado, traigo un problema, Señor, pero vengo ante tu presencia, vengo aquí, Señor, a ponerme en tus manos y ahora sí me voy a apurar? Dice ahí, hermano, por eso es muy importante. Josafat pide ayuno, hermano, para todo el pueblo. O sea, él involucró a todos. Por eso es muy importante. Su padre había deseado perder a todo. Josafat derrumba los altares. Pero ahora vemos que está apuchando a la gente, al pueblo, a algo espiritual. Cuando viene el ataque, no tan solo se humilla a Josafat, sino ahora está invitando al pueblo a que ayune y a que ore. ¿Cuántas veces ayunamos por nuestro problema? ¿Cuántas de verdad? No contestes, pero de verdad, tú sabes qué problemas tienes tú. O tú sabes qué enfermedad tienes. Dijo el otro, tenemos. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo le dedico a mí de oración? ¿Cuánto tiempo le dedico en ayuno para vencer, para romper con lo que estoy pasando? De verdad. Si tengo a mi esposo medio rebelde, si tengo a mi esposa medio rebelde, si tengo a mis hijos medio rebeldes, si tengo a mis padres medio rebeldes, pero ¿cuánto de verdad estoy orando? ¿Cuánto de verdad estoy ayunando para que cambien? ¿Sí me entiendes, hermano? Josafat entendió y él se pone en ayunas, se pone a orar, se humilla, pero no tan solo él, sino embarca, mire, vamos a mirar que embarca a los niños, embarca a los animales, dice ahí en el versículo 6. Y ya con eso terminamos. Ahorita ya va a pasar si puede ir pasando el piano, por favor. 26. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fortaleza y poder que no hay quien te resista? Mira qué tremendo Josafat. Le está recordando a Dios las promesas que le había hecho para ellos. 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo? Mira qué tremendo barberillo este. Ya estaban para quitarle la tierra, vienen los enemigos y le está diciendo a Josafat, que tú no eres el Señor, que tú no nos diste esta tierra. 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está ¿en dónde? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú no oirás y salvarás. Mira, Josafat entendió que cuando Salomón terminó el santuario, el templo, el Señor le dijo, mira, Salomón, después de que sacrificó, dijo, desde hoy estarán mis ojos prestos en este lugar y mis oídos atentos al clamor en este lugar. Este lugar tal vez no tenga mucho significado, porque si hay un temblor, estas paredes se caen. El problema no es el edificio, el problema es para qué se usa el edificio. Tú puedes orar en tu casa, puedes buscar a Dios en tu casa, puedes sentir a tu casa a Dios, en tu casa a Dios, lo puedes.
Pero este lugar se ha apartado exclusivamente y solamente para honrar y adorar a Dios. Este lugar, hermano, tiene mucho que ver. Repito, para la idolatría no. Si puedo alabar a Dios allá, lo alabo en mi casa. Esa es la mentalidad del idólatra. No, ¿para qué voy allá? No. ¿Para qué me hinco? ¿Para qué aplaudo? Es la mentalidad de un idólatra. Porque Dios tiene poder, repito, para sanar allá que para sanar aquí. Cuando yo vengo a la casa, repito, yo vengo con un concepto de humillación, con un concepto que yo voy ante su presencia a humillarme. Pero muchos de nosotros este lugar lo usamos, si tengo ganas voy, si no estoy cansado voy. Hemos perdido el concepto de lo que es venir a la casa de Dios. La casa no es un hotel. La casa no es para esto, lo otro. La casa de Dios es para venir a honrar y adorar a Dios. No tan solo cuando hay un problema, no. En la casa de Dios venimos a adorarlo a Él. Pero no vengamos a la casa de Dios cuando tú y yo pensamos, cuando tú y yo creamos. No, a la casa de Dios se viene porque es donde yo adoro a Dios. ¿A quién honras más en la casa de Dios? Acá. Y con eso terminamos. Voltea acá a tu derecha acá. Y luego a tu izquierda. Y luego un vistazo acá para atrás acá. Y luego un vistazo para enfrente. ¿A quién honras más? ¿Al Creador o al que está a tu lado? Cuando está la alabanza, ¿a quién le estás adorando? Estás... Cuando tú estás adorando a Dios y estás hable y hable, estás honrando más a la persona que está a tu lado que al que se está adorando a Dios. Yo no estoy diciendo, ya nunca voy a hablar. No, no estoy diciendo eso. Porque podemos hablar, oye, esto, esto. Pero cuando esta persona toma mi lugar, toma el lugar que le corresponde a Dios, que ni me pude meter en la presencia por estar hablando con esta persona, esa persona ocupa el lugar de mi Dios. Venimos a la casa de Dios para convivir, sí, pero primordialmente para honrar a Dios. Y Josafat entendió que la casa de Dios era para venir a humillarse, para venir a adorar a Dios. Y con esto, mira, nomás te voy a enseñar donde habla de la y así. Mira, voltea tú hasta el versículo 16. Bueno, el versículo 15. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, ya el Señor le habló. Fíjate, cuando Josafat se humilla, cuando él reconoció en dónde estaba, cuando él tuvo miedo pero se humilló, cuando él decidió honrarlo a él, del Señor le manda palabra. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Dios es el que permitió que atacaran a Josafat. Dios es el que permitió tal vez la enfermedad. Dios es el que permitió el problema. Dios es el que permitió la prueba, lo que sea. Dios, porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Pero en todo problema, en toda situación hay un por qué y para qué. Y allí en la humillación, en la búsqueda, es cuando Él revela por qué y para qué Dios permitió lo que permitió. Pero si nunca te humillas, dijo el otro, si nunca nos humillamos, siempre querremos resolver el problema a nuestras propias fuerzas. Me voy a gastar todo el dinero gastando puros doctores, puros abogados, puros esto y lo otro, cuando simplemente debo de ir a Él. Y cuando el Señor te pone, ¿sabes qué, Rafael? Quédate allí calmado. Cuando yo entiendo, ¿quién fue este Jeremías, no? Es el que murió enfermo. Cuando yo entiendo, si voy a morir con esta enfermedad, Él me da la paz.
Pero en la humillarte a Él, el venir a la presencia, Él te enseña por qué y para qué permitió lo que permitió. Pero tenemos que humillarnos ante su presencia. No nos endurezcamos en una prueba, en un problema, y nos apartemos allá. No vengas a buscar a Dios cuando tú quieres, cuando tú piensas, cuando tienes ganas, y si tienes, no. Entonces todavía tienes fuerzas. Entonces todavía tú no quieres. Yo todavía puedo. Yo todavía resuelvo mi problema. Pero cuando ya no puedas, entonces vamos a venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ya no puedo. Y este lugar es lo que tú has apartado para venir a humillarme. Todos tenemos que orar en nuestras casas. Todos. Pero este lugar se ha apartado, porque aquí es donde se mueven todos los dones. Y como dijo mi esposa al inicio, tal vez aquí está el don de sanidad, tal vez aquí está el don de discernimiento, el don de ciencia, que alguien te va a dar una palabra, que alguien. Pero si tú no vienes a la casa de Dios, acá, te quedas en tu casa y nadie ora por ti. ¿Me entiendes? Cerramos todo. Josafat se para firme para romper la idolatría. ¿Fue fácil? No. En el capítulo 18, Josafat hace alianza con Acab. En el capítulo 19 se le dice que viene juicio por haber hecho alianza, pero también se le recuerda que hizo cosas buenas. Y en el capítulo 20 vemos que Josafat pasa por una prueba, pero él hizo todo lo que hace todo humano. Tuvo miedo, pero ese miedo del problema lo llevó a la humillación, a humillarse al Padre, y Dios fue el que peleó por él. Amén. Ponemos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a cantar este canto. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo entendamos: cualquier sea tu problema, cualquier sea tu situación, yo no sé cómo voy a morir yo. Yo no sé cómo vas a morir tú. Pero una cosa sí he dicho: Señor, si voy a morir sano, muero sano. Si voy a morir enfermo, muero enfermo, Señor. Pero lo que sí sé es que te voy a buscar, te voy a servir a como dé lugar. Cuando tengas cualquier situación, recuerda esto: la idolatría no es tan solo imágenes. La idolatría se lleva aquí. Y si tú no has podido vencer esa idolatría, es porque tal vez no estás arriesgando la palabra. Y tienes que arriesgarte de la palabra para que puedas vencer. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Y vamos a adorar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, tu presencia, Señor, es el cielo para mí.